Saludos amigos, bienvenidos. Nos ponemos en camino esta semana para conocer más detalles de la campaña número 60 de Manos Unidas, que tiene como lema "Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas". Una campaña que ya se presentó la semana pasada en rueda de prensa, se celebró el acto de lanzamiento con ese concierto de la Concordia, 10º concierto de la Concordia interpretado por los alumnos del Conservatorio Jacinto Guerrero, y una campaña en la que la organización refuerza su denuncia sobre la situación de la mujer en los países empobrecidos en los que trabaja, e inicia así también un periodo de 3 años, lo que ellos denominan trienio, en el que reivindicará el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo. Bueno, pues para hablar de este tema a lo largo de estos días, Manos Unidas, las distintas delegaciones están presentando el testimonio de algunas de las personas que ellos denominan socios locales, que trabajan en el terreno con los distintos proyectos que se apoyan desde aquí, desde Manos Unidas. Para ello, pues tenemos que saludar en primer lugar al presidente delegado de Manos Unidas, Antonio Juanes Cuartero. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Y acompañándole como socio local de Manos Unidas, María José López. Ella es mercedaria de las misioneras de Berriz. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días. Bueno, vamos a empezar hablando de esta campaña número 60 años ya luchando contra el hambre de Manos Unidas. Antonio, en nuestra ciudad de Toledo hemos tenido rueda de prensa de presentación a los medios, hemos tenido el acto de lanzamiento de campaña con ese concierto de la Concordia, pero también los socios locales han tenido un papel protagonista en distintos colegios, ¿no? Sí, bueno, ha sido una semana muy intensa que a mí me ha pillado un poco novato, entonces he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y adaptándome a las diferentes actividades que estaban programadas y preparando otras, porque verdaderamente pues nos faltaba tiempo y no podíamos estar en tantos sitios donde nos pedían que fueran los socios locales que nos han estado acompañando, y luego pues actividades de presentación de la campaña, no solo aquí en Toledo capital, sino que ha sido también en Talavera, en Mora también hemos estado, Villacañas, Quintanar y muchos pueblos que no podíamos ir porque coincidían en las horas, pero que ha habido actividades esta semana muy importantes. Bueno, no olvidamos tampoco la Cena del Hambre, que se celebró en la parroquia San Juan de la Cruz este sábado, la Jornada Nacional de Manos Unidas, con la colecta imperada de este domingo. Y bueno, pues ya hablando de esta campaña, una campaña en la que refuerzan, como yo decía, esa denuncia, se centran en la mujer, en las desigualdades, ni segura ni con voz, con esa imagen tan potente que presenta su cartel para la campaña de este año. A mí me gustaría preguntarle a María José López, que decimos que ha sido o es socia local de Manos Unidas en distintos momentos de su vida, si realmente existe tal desigualdad, si realmente muchas mujeres en los países empobrecidos no tienen voz, no tienen voto, no están seguras, existe esa inseguridad y por lo tanto esa desigualdad. Y también no tienen independencia, sobre todo lo que es para la sobrevivencia, por lo que ni siquiera el buscar el medio de vida le da para dar alimento a su familia. Entonces, tanto en los países donde he estado colaborando y trabajando con proyectos de Manos Unidas, como en el último proyecto de Ecuador, se le da como un matiz especial al proyecto de desarrollo y promoción social de la mujer. Mujeres que necesitan tener una autonomía económica, una independencia económica, que no la tiene, por eso es el mensaje ni independiente, una seguridad, sobre todo en lo que es la violación y maltrato interfamiliar y social, proyectos en los cuales se ha caminado con toda la propuesta que Manos Unidas siempre nos da como respuesta a la realidad concreta donde estamos. Es decir, no es que desde España se ve lo que se quiere hacer, sino Manos Unidas tiene como ese matiz de que la mano desde España llega realmente a una mano que se necesita en los países donde la mujer vive esta situación. Y que gracias a todo ese proceso, hoy podemos decir que hay un fruto, pero que también necesitamos seguir
sembrando, cosechando y generando ese espacio para que la mujer acceda a lo que son sus derechos fundamentales, que sean mujeres con dignidad, mujeres de ser auténticas para tener ellas mismas como la responsabilidad de su propia vida. No es que desde fuera se le va a exigir una responsabilidad, sino que toman conciencia de lo que es su ser de persona, su ser de mujer, para responder a su realidad. Entonces, en los proyectos de Manos Unidas que está en ese programa de promoción y desarrollo social de las mujeres, ayuda desde la realidad que de alguna manera estamos acompañando. Estamos siendo parte del proyecto que llevan también las mujeres. En este caso, mi experiencia última han sido 3 años en Ecuador. Y todo el proyecto de Manos Unidas, que allí sencillamente le llamamos medio de vida. El medio de vida es proyectos agrícolas, proyectos de ganadería, muy sencillos, pero que ellas son capaces de llevar adelante por sus propios recursos. Y de alguna manera es ver como la posibilidad de que ellas pueden alcanzar un desarrollo digno y un desarrollo que le potencie también su vida y la de su familia. Bueno, es necesario hablar de la importancia del socio local. Quizás nos hemos precipitado, ¿no?, en presentar esta campaña y demás, ¿no? Pero para los que no hayan oído hablar o no sepan cómo funciona Manos Unidas, bueno, pues Manos Unidas efectivamente se le asignan a las delegaciones una serie de proyectos. 17 me pareció entenderte, Antonio, en la rueda de prensa de presentación, este año a la Diócesis de Toledo. Pero, como bien decía María José, y además es algo que hemos comentado a micrófono cerrado, Manos Unidas lo que tiene es que trabaja en el terreno y viendo las necesidades del terreno. Es decir, no impone un proyecto por imponer, sino que analiza y primero habla con los socios locales, que serían pues desde religiosos, religiosas, misioneros y demás, ¿no? De ahí la importancia de esta figura del socio local. Antonio, si te parece, vamos a hablar de los proyectos que le han sido asignados este año a la Diócesis de Toledo. Sí, bueno, efectivamente, como decía María José, pues Manos Unidas, en plural, pues tiene ese logo y tiene ese nombre porque es una mano que está aquí en España y otra mano que está en el país donde se ayuda, y entonces juntos pues realizamos el proyecto. Nosotros nos dedicamos a sensibilizar y a buscar las ayudas necesarias para poderlo financiar, y ellos son los encargados de ver las necesidades en sus zonas, en sus ciudades, misiones, pueblos, y entonces ellos plantean la necesidad y priorizan verdaderamente lo que se necesita. Entonces, después de hacer un buen estudio, algunas veces se requiere hacer alguna visita, pues se aprueba el proyecto y se ofrece a las 72 delegaciones que hay en cada diócesis en España. Entonces nosotros elegimos, muchas veces hay pues diferentes diócesis que eligen el mismo proyecto, entonces hay que ir viendo, pero en general, pues bueno, prácticamente como hay tantas necesidades y tantos proyectos por hacer, pues solemos un poco elegir en función de año tras año, pues ver diferentes países donde realizarlo, variar un poco, ver un poquito. En este año, por ejemplo, nos hemos centrado en querer financiar proyectos que estén más enfocados a la mujer, a defender estos derechos de las mujeres, a defender su dignidad. Entonces prácticamente la mitad de los proyectos de estos 17 pues tienen ese enfoque que es un poco pues la figura de la mujer que queremos preservar, que no es por un feminismo malinterpretado, sino que simplemente también porque entendemos, y desde Manos Unidas ya de hace muchos años se entiende que ayudando a la mujer ayudas a la familia entera y haces transformar no solamente a una persona, sino que haces transformar especialmente a los hijos y al marido y demás, porque la mujer muchas veces tiene más capacidad de cambio.
y tiene más capacidad de sufrimiento, todos lo sabemos, y sabe verdaderamente aprovechar las oportunidades. Entonces, muchos proyectos que se hacen en los que las mujeres son líderes son los proyectos que mejor funcionan. Entonces, tenemos 17 proyectos, igual que el año pasado, y bueno, los hemos estado repartiendo en estos meses atrás por los diferentes arciprestados en función de lo que suelen ellos recaudar. Y bueno, pues estamos ya realizando actividades para poderlos financiar y poder terminar la campaña 2019 con todos estos proyectos financiados, incluso a lo mejor pues que sobre algo para ofrecerlo a Madrid, porque siempre hay proyectos de emergencias y que muchas veces pues hacen uso de estos dineros que a nosotros ya nos sobran. Entonces estamos embarcados en estos 17 proyectos. Si quieres... No, en este punto a mí me gustaría, más que hablar de los 17 proyectos, que a través de otros medios, por ejemplo la radio, cada 15 días compartimos programa con Manos Unidas y los damos voz y los damos a conocer. A mí me gustaría hablar de, Antonio, en este punto, de la implantación de Manos Unidas y sobre todo de la seguridad, de la confianza, de la transparencia y austeridad, que son dos de las características que señalaba el señor arzobispo de Toledo en su escrito semanal este fin de semana pasado, dedicado a vosotros, a la 60 campaña de Manos Unidas, en la que hablaba de la austeridad, el compromiso y bueno, pues sobre todo esa confianza que depositan la sociedad española en Manos Unidas, donde recordaba la cifra más o menos de que el 87%, si no me equivoco, de la financiación viene de los donativos de la gente y tan solo me parece que era un 12% del ámbito ya institucional, ¿no es así, Antonio? Es decir, Manos Unidas pues se ha ganado, ¿no?, esta reputación y ahora también me dirijo a María José, ¿no? O sea, como socio local, ¿os da seguridad el mantener ese contacto, llevar adelante, sacar adelante esos proyectos con Manos Unidas? Bueno, yo partiría, como ha dicho Antonio y tú en otro momento también has dicho, ¿no? El partiendo incluso de lo que es la imagen, el símbolo o el logotipo que tiene Manos Unidas, ¿no? Quizás en España hay una mano en la cual el organismo como tal es la que le da voz, la que anima, la que potencia y nos invita a la solidaridad, ¿no? Pero también para mí, que estoy en un país en desarrollo, es una mano que se extiende hasta la realidad concreta, donde están las personas, ¿no? Donde estamos colaborando y al mismo tiempo participando de estos proyectos, ¿no? Es decir, no es una mano que queda solamente en España, es una mano que se extiende hasta la realidad concreta, ¿no? Y la mano se hace en hechos muy sencillos, pero que le dan respuesta a buscar un derecho de la persona, ¿no? Es decir, son acciones concretas que se realizan y es donde se extiende la otra mano de Manos Unidas, ¿no? En que una tiene la posibilidad, la tranquilidad y la confianza, sobre todo, en que cuando hay una respuesta a esa realidad concreta, vamos trabajando hacia cómo llevar a la práctica y a la acción el poder colaborar en el desarrollo de la gente, en el que toda una solidaridad de España se puede hacer concreto en una iglesia universal, porque Manos Unidas, en mi parte como misionera, que estamos en África, Manos Unidas nos acompañó en los trabajos del proyecto de salud de África. Estamos en Filipinas, nos acompañó en un proyecto de vivienda. Ahora estoy en Ecuador. Y en la solidaridad concreta de Manos Unidas, en la respuesta de cómo llegó en toda una situación de terremoto a concretar una emergencia de ayuda humanitaria, fue como decir, adelante, ¿no? El darte una confianza. Llegamos un grupo de misioneras y misioneras, no conocíamos dónde pasó el terremoto, ¿no? Pero decir, venimos con la ayuda de la iglesia, de Manos Unidas, nos abrieron las puertas de una manera de confianza, de decir, está llegando, ¿no? Y
claro, por lo menos yo me sentía decir, voy a una parte desconocida, pero al mismo tiempo voy sostenida por las manos del proyecto de Manos Unidas. De Manos Unidas. Entonces, como que te vas desde aquí, pero al mismo tiempo te sientes unida todavía aquí, ¿no? Sí. Y el responder fueron unos 6 meses de un trabajo de emergencia muy fuerte, ¿no? Y la familia decían, bueno, tenemos las carpas que nos dieron Manos Unidas para poder vivir en estos primeros meses, ¿no? Pero al final dormíamos en las casitas sencillas y pequeñas, pero eran ya construidas por ellos mismos, ¿no? Con la ayuda que Con la ayuda llegó. de Manos Unidas. Claro. Entonces una dice, ¿mereció la pena? Para mí sí. Desde luego. María José, me parece muy importante lo que en otra conversación hemos comentado, me has comentado, de que Manos Unidas no, bueno, aparte de que realiza el proyecto según las necesidades del terreno que haya en ese momento, ¿no? En ese, bueno, pues en esa comunidad concreta, no gestiona el proyecto y ya está, sino que hay un seguimiento de ese proyecto, ¿no? Desde la parte de Manos Unidas, creo que el objetivo de que los proyectos vayan a la realidad concreta, hay un acompañamiento desde España, hay un acompañamiento de algunos de nosotros, misioneros o misioneras, que estamos allí como agente local, y están las propias personas de los proyectos. Es decir, tenemos que hacer un camino de acompañarnos mutuamente, de saber estar al lado, de escuchar lo que necesita y de responder desde la realidad de ello. Porque el proyecto de Manos Unidas no es solucionar por hambre, en este momento actual es más desarrollo o procesos de desarrollo donde las personas se hacen como responsables de su propia realidad y ellos en un momento dado, no, desde el inicio ya están trabajando y colaborando con el proyecto. Es algo que se trabaja como integral, no se trabaja como algo de que le estamos dando, sino es algo que vamos descubriendo entre ambas partes de cómo somos responsables integralmente del proyecto. Se hacen en cierto modo protagonistas, ¿no? De su claro, cambio y de su desarrollo. Se hacen responsables y protagonistas de su propio desarrollo. Ese es el objetivo de Manos Unidas, de que son hombres y mujeres, pueblos, protagonistas de su propio desarrollo. Nosotros acompañamos, nosotros estamos allí, quizás somos testigos de esa realidad que van haciendo ellos, pero que al mismo tiempo, a mí por lo menos, me ayuda y me generan un aprendizaje, incluso de cómo dan respuesta comunitariamente a una realidad de familia. Es decir, es un proyecto que no solo mira el desarrollo de una familia, es un proyecto que mira el desarrollo comunitario, el desarrollo más integral. Y de ahí que también en ese desarrollo a la mujer se le da un papel. Porque creo que la mujer en estas comunidades campesinas tienen una labor de cuidado de ellas mismas para también cuidar de su familia, ¿no? Manos Unidas que trabaja, digamos, con dos objetivos, ¿no? Por un lado, Antonio, el sacar adelante estos proyectos y para ello, bueno, pues a partir de ahora todo un año por delante para desplegar la imaginación de miles y miles de voluntarios que dan lo mejor de sí mismos sin mirar el reloj en absoluto y, bueno, pues con proyectos muy, muy creativos. En la diócesis de Toledo, bueno, pues se me vienen a la cabeza varios de ellos, ¿no? Pero por otro lado, aparte de sacar adelante esos proyectos, es decir, consiguiendo financiación a través de los donativos de la gente, ahora, bueno, con la campaña, o sea, con la colecta imperada y demás, la otra rama o el otro objetivo es sensibilizar. Porque claro, María José, son realidades que nos pillan como un poco lejos, ¿no? Sobre todo cuando recién hemos salido de una crisis y entonces eso es más complicado, Antonio. Por ejemplo, tú que te mueves también en el ámbito educativo, mostrarles a los niños que bueno, que la desigualdad, pues quizá no es como nos la pintan, sino que desigualdad es esto, el cartel de esta mujer de la India con el que presentáis la campaña número 60. ¿Qué te parece? Bien, sí, la verdad es que es sensibilización y es financiación, efectivamente.
y una cosa lleva a la otra. otra. Y es que son dos patas de una misma silla. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si no sensibilizas a la gente, pues también la gente lo único que hace es dar un donativo como algo pues intrascendente, ¿no? Entonces la gente tiene que saber y tiene que confiar también en que ese donativo lo da pues con una motivación. Efectivamente, pues dinero es, pero nosotros desde siempre hemos buscado que se financien muchos proyectos y cada año pues intentamos buscar financiación y buscar nuevas actividades que nos ayuden a financiar estos proyectos o más incluso, pero no olvidamos nunca la sensibilización. Por ejemplo, esta semana que hemos pasado, pues hemos estado recorriendo la provincia con varios misioneros, María José, otros laicos combonianos también, hemos estado en colegios, hemos estado en medios de comunicación, en diferentes actividades que han hecho en algunos pueblos y verdaderamente pues llevando la voz de estos hermanos nuestros que están en estos países del sur que nos necesitan y que ellos vienen un poco a ser sus altavoces ante tantas desigualdades, ¿no? Entonces, la gente valora mucho que puedan conocer a personas que están dando su vida en otros países con estas comunidades y valora mucho pues, que nos hagamos presentes en los colegios, que los chicos, pues, sobre todo de primaria, yo que soy profesor de secundaria, no sé qué les pasa, son más así, pero bueno, luego vuelven a cambiar. Pero los chicos de primaria, cuando yo he acompañado a algún misionero, es que teníamos que cortar porque era siempre una pregunta, una inquietud y una ilusión por saber. Por conocer, saber. Y verdaderamente, pues oye, también a uno le da la confianza en que también las generaciones que vienen detrás de nosotros, pues también van a ser gente solidaria en general. Yo que soy del Colegio de Tavera, como anticipo lo digo porque me lo dijeron ayer. Dice, ya hemos superado los 5.000 euros y seguimos contando de una marcha solidaria que hicimos, que hubo el pasado 1, que hicimos el día 1 de febrero. Y bueno, pues claro, ahí están los niños y ahí están las familias que financiaban los 3 kilómetros de la marcha y que en general, vamos, desde infantil hasta cuarto de la ESO, pues todos los chicos iban con su pequeña o grande financiación, pero ya digo, 5.000 euros que nos hemos quedado sorprendidísimos y muy contentos y bueno, pues... Y esperanzados, ¿no? Esperanzados. Ante las nuevas generaciones. Sí. Bueno, María José, háblame de algún proyecto. ¿Has estado en Filipinas? No. Mi institución, La con institución. otras compañeras misioneras, llevaron un proyecto en Filipinas de construcción de vivienda. ¿Tú has estado en Ecuador? He estado en Nicaragua con un proyecto de mujeres, ¿Sí? en Guatemala y ahora estoy en Ecuador. Háblame de algún proyecto que haya salido adelante gracias a Manos Unidas y lo que ha supuesto ese proyecto para la comunidad en la que se levantó. Como la campaña va orientada a la mujer, en orientación a la mujer, sí. El proyecto de recuperación de lo que fue el acompañamiento psicosocial y espiritual del grupo de comunidades donde estábamos presentes con Manos Unidas fue potenciar también grupos de mujeres. Es decir, que no solo se quedara en una ayuda, de alguna manera solo material, sino que el proyecto de Manos Unidas iba en la reconstrucción de viviendas, pero al mismo tiempo el reconstruir la vida de las familias. Y en ese sentido, Manos Unidas fue el acompañamiento que le hicimos a la familia de una ayuda humanitaria, pero al mismo tiempo también de una ayuda de superación del trauma, de cómo nosotros tenemos que ir llevando al mismo tiempo. Y creo que ayer en los colegios de Talavera, donde estuvimos, en el colegio donde participamos, fue muy bonito como la inquietud y el interés que ponen los niños al decir, digo, ¿cómo voy a presentar yo una realidad donde España, con todos los medios de comunicación que tiene,
ya saben la imagen que da una catástrofe natural, ya saben lo que es un proyecto de construcción de vivienda, lo que es un proyecto agrícola. Sí. ¿Qué voy a presentar yo? Y al final me sentí que era también lo que en el proyecto de Manos Unidas vivimos después del terremoto, ¿no? El ser parte de compartir la vida, lo que son valores, lo que no es solo el solucionar materialmente, sino el que el proyecto va desde una raíz de valores del ser humano, ¿no? Y esos valores se quieren potenciar en la mujer porque es donde están, donde no están todavía conseguidos, ¿no? Y es acompañar un día detrás de otro, y quizás muchas veces era caminar kilómetros hasta llegar a una aldea, ¿no? Pero internamente desde el proyecto era decir, no estás sola. Creemos en lo que está haciendo el pueblo, en lo que está haciendo el grupo de mujeres y creemos en ti. Es decir, en creer en todo lo que son los valores que quiere Manos Unidas potenciar con sus proyectos de desarrollo. Es decir, cada proyecto quizás se ve, claro, Antonio dice, desde la sensibilización y solidaridad de España hay una parte que se le pide a la colaboración para el fondo económico del proyecto, pero luego tiene un contenido de valores. Claro. Desde lo que Manos Unidas participa, ¿no? Que es una solidaridad de un fondo de financiamiento, pero también tiene un fondo que es la dignidad de la persona, ¿no? El creer en la dignidad de la persona. Entonces, el creer en esa dignidad de grupos, de familias que están en proceso de desarrollo, es confiar que ellos salen de esa realidad, que ellos no quieren estar ahí, sino que son por situaciones donde no estamos compartiendo realmente lo que es la vida. La misma naturaleza de ellos tienen una riqueza y es últimamente lo que estamos explotando desde los países ya desarrollados. Las grandes extracciones de mina, las grandes extracciones de lo que es el recurso natural como es el agua. La reserva ecológica de la Amazonía está totalmente explotando, pero son compañías internacionales que la están explotando. Ellos no viven de esa explotación, de su riqueza. Y esa riqueza Dios creo que la dio para todo el mundo, no solo para unos pocos. Entonces, son valores que ellos mismos también a mí me da como aprendizaje de respetar la vida, ¿no? Y respetar la vida desde ellos. Y los proyectos de Manos Unidas va en ese enfoque. Y una siente como que esa solidaridad está unida, está valorando la vida. La dignidad e igualdad de las personas, como dice incluso con los mismos proyectos de educación que se hace es igual, ¿no? Sí. Son proyectos educativos que quizás se responde a un edificio para escuela o un sistema educativo, ¿no? Pero tiene un valor que es la dignidad humana, ¿no? Y eso se hace a través de procesos en desarrollo. Por eso son proyectos en procesos de desarrollo. No es un proyecto de 2 meses, de 3 meses, ni un proyecto de 5.000 euros, ni de 12.000 euros. Que cuando se agoten, cuando se agota se termina el proyecto. No. El proyecto, cuando hablamos de que son proyectos sostenibles, es porque la misma comunidad hace sostenible lo que se inició con ellos, en el conjunto, ¿no? Y quizás hay un agente local de Manos Unidas, o va, como dice Antonio, que de vez en cuando agentes de aquí de España van a acompañarnos en el proyecto, en el país de desarrollo que se hace, ¿no? Pero siempre está presente, de alguna manera, ¿no? Entonces, como que al final esa mano unida se queda mano amiga también. Sí. Y siempre queda esa relación, ¿no? Antonio, para terminar esta primera parte, ¿qué actividades se organizan, aparte de lo que ya se ha celebrado, la Jornada Nacional de Manos Unidas, la Cena del Hambre? Entiendo que en los distintos pueblos los grupos de Manos Unidas tendrán también sus celebraciones, pero, por ejemplo, por destacar alguna, el 7 de abril hay algo importante también.
En mayo un partido de fútbol, convocáis en junio la peregrinación. Sí, efectivamente, la verdad es que las actividades que nos mandan las responsables de las diferentes parroquias de la diócesis y grupos de voluntarios pues son innumerables, ¿no? Pero suelen destacar pues estas jornadas de sensibilización, hay veces que con un teatro o con unas charlas, otras veces es una comida del hambre o un encuentro musical y demás, pues bueno, pues todo eso siempre con la parte de sensibilización y la parte también de ayuda a financiar nuestros proyectos. A nivel diocesano, pues sí que tenemos próximamente varias fechas significativas que son, en primer lugar, en 7 de abril, la carrera aniversario de los 60 años de Manos Unidas, que se va a celebrar el mismo día y la misma hora en las diferentes diócesis de España. Nosotros la vamos a hacer en Talavera. Entonces ya hemos estado en Talavera reuniéndonos varias veces y bueno, pues estamos en proceso de preparación para que ese 7 de abril pues sea una carrera importante en Talavera. El Ayuntamiento está apoyando para que así sea, para que vaya bastante gente. Lo estamos difundiendo también por los centros de enseñanza. De momento pues no hemos hecho así un poco el lanzamiento oficial, pero que creemos que va a ser importante. Luego en mayo estamos preparando una actividad también deportiva aquí en Toledo, un partido de fútbol que estamos, en ello, en ¿no? temporada de fichajes y sí. Entonces no sabemos bien qué estrellas nos llegará el presupuesto, pero bueno, esperemos que vengan sin cobrar. Y luego tenemos en junio una peregrinación al Cerro de los Ángeles, el 8 de junio en concreto, y bueno, estas son las tres un poco actividades significativas a nivel diocesano para este trimestre. Y luego, pues, después de vacaciones de verano, tenemos algunas otras actividades que ya iremos adelantando. Anunciando, estupendo. Bien. Bueno, pues dejamos aquí esta primera parte del programa. Antonio, gracias por estar con nosotros. María José, encantada de haberte conocido. Gracias. Y mucho ánimo. Y ahora nosotros les dejamos con un vídeo presentación de lo que va a ser esta campaña que ha comenzado en esta semana, la campaña número 60 de Manos Unidas, y enseguida volvemos con el testimonio de dos jóvenes que son laicos misioneros combonianos. Declaramos la guerra al hambre. Así termina el manifiesto que inspiró la fundación de Manos Unidas hace 60 años, difundido por un grupo de mujeres de Acción Católica dedicadas a luchar por la igualdad, los derechos y la dignidad. Queremos que este año sea un homenaje a esas mujeres y a su coraje, que hoy nos sigue inspirando. Y un homenaje también a todas las mujeres, a las que padecen, a las que sufren desigualdad y marginación, a las víctimas de la violencia y a las que luchan por el futuro. Mujeres fuertes que cada día trabajan impulsadas por el deseo de acabar con el hambre y la pobreza. Por ellas alzamos la voz, por su dignidad, por sus derechos, por la dignidad y los derechos de todos. Hoy, aunque los avances hacia la igualdad son más que evidentes, la mujer sigue padeciendo discriminación, violencia, exclusión. En el mundo hay alimentos para todos. Sin embargo, en los últimos años el hambre no cesa de aumentar. Nos lo dice la FAO. 821 millones de personas padecen hambre. El hambre condiciona la vida presente y futura de millones de personas. Más de 19 millones de niños nacen anualmente con bajo peso por la desnutrición de sus madres. Casi la mitad de las mujeres embarazadas en los países en desarrollo sufren anemia. Esta es una de las principales causas de muerte durante el parto. El acceso a la alimentación es un derecho humano fundamental y una prioridad desde hace 60 años en los proyectos de Manos Unidas. La discriminación de la mujer comienza en la escuela. Cada año de estudio y formación es para la mujer un paso adelante en el camino de la igualdad. En Manos Unidas trabajamos para que niños y niñas
tengan las mismas oportunidades de acceso a todos los niveles educativos. Pero también apoyamos proyectos de alfabetización y capacitación de mujeres adultas. Al aumentar su formación, aumentan también sus recursos y oportunidades, y con ello las de sus hijos. Aunque la mujer tiene un papel clave en la mejora del estado de salud de las familias y las comunidades, el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones para hombres y mujeres es todavía una asignatura pendiente en muchos países del mundo. Por eso apoyamos numerosos proyectos en este campo: centros de salud, campañas de vacunación, formación y fomento de hábitos saludables. En muchos países del mundo, las mujeres son las verdaderas responsables de sacar adelante a la familia. Son una pieza fundamental en el desarrollo de sus comunidades. En Manos Unidas, promovemos iniciativas que favorezcan la participación de las mujeres en la toma de decisiones e impulsamos cooperativas de ámbito local que ofrezcan oportunidades y estabilidad a familias y comunidades. Todavía, en muchas partes del mundo, la mujer está lejos de tener los mismos derechos que el hombre. Es víctima de la discriminación, los malos tratos, la violencia. Las mujeres y niñas siguen siendo mayoría entre la población más pobre, excluida y vulnerable. Manos Unidas trabaja para estar cerca de estas mujeres y transmitir a nuestra sociedad las iniciativas, los proyectos, el trabajo y el espíritu creativo y de lucha de las mujeres que contribuyen al desarrollo y a la transformación de sus familias y comunidades. En el siglo XXI, en la ONG de la Iglesia Católica de España para el Desarrollo, seguimos trabajando al lado de las personas más vulnerables, con el mismo espíritu y fuerza de nuestras fundadoras. Creemos en la igualdad y la dignidad de las personas. ¿Y tú? Colabora con Manos Unidas. ...60 años han pasado desde que un grupo de mujeres de Acción Católica de nuestro país le declarasen la guerra al hambre. Manos Unidas estrena campaña y lo hace poniendo el acento en la desigualdad que sufren muchas mujeres en distintas partes del planeta. Continuamos hablando de esta campaña y qué mejor que hacerlo a través de los distintos testimonios que a lo largo de estos días también han estado en diferentes puntos de nuestra diócesis de Toledo compartiendo sus ganas, podemos decirlo así, de declarar la guerra al hambre y de sacar adelante esta campaña número 60. A continuación yo les presento a David Aguilera y a Carolina Fiuza. Ellos son laicos misioneros combonianos y a partir de mayo pues tienen una misión muy interesante de la que nos van a hablar ahora. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, David, Carolina, vamos a empezar hablando de misioneros laicos combonianos. ¿Qué supone y qué significa esto? A ver, David. Pues ser un misionero laico comboniano supone ser parte de la familia comboniana. La familia comboniana nació precisamente de la vida, del testimonio de San Daniel Comboni, que en el momento de la esclavitud de África vio que había que trabajar por los africanos, pero desde el papel de empoderarlos. El lema era siempre salvar África con África. Entonces, desde ahí, él siempre además fue precursor del trabajo en familia comboniana porque él enviaba hermanas, monjas, pero también enviaba sacerdotes y laicos. Y de hecho hoy día están las tres ramas, los sacerdotes, los combonianos, las hermanas combonianas y los laicos combonianos. Y todos juntos trabajamos en África y ya en todo el mundo en los diferentes proyectos que hay. Y todos tenemos esa vocación y ese compromiso. Y desde ese compromiso de vida, pues también nuestra misión no solo donde vivimos, sino también en los países que nos acogen y que más lo necesitan.
esto de salvar África con África es muy de Manos Unidas. Ya lo hemos visto en la primera parte del programa, cuando nos decía María José que Manos Unidas lo que hace primero es analiza, investiga la realidad, los empodera, los hace protagonistas de su propio cambio, de su propio desarrollo a todas las personas de estas comunidades en las que trabaja con los diferentes proyectos. Pero a mí me gustaría saber cómo conocéis a los misioneros combonianos, en qué momento, qué años tenéis, qué edad tenéis y a qué os dedicáis. ¿Yo, por ejemplo? ¿Sí? Pues yo tengo 31 años y durante 7 años, antes de ponerme a disposición, fui profesor en un colegio de economía, en un colegio de Granada, yo soy de Granada. Y bueno, dejé mi trabajo, además se lo propuse a los padres agustinos, que era con los que trabajaba, y me concedieron una excedencia porque apostaron por mí y me permitieron irme 3 años a Etiopía con esa excedencia para estar precisamente como familia comboniana trabajando allí con el pueblo de Etiopía. Y conocí a los combonianos pues porque en Granada tienen una comunidad importante también de combonianas, y a partir de todos los actos misioneros que hacían sentí que esa era también mi vocación. Tenías que estar ahí. Exacto. ¿Y pruebas esa experiencia? ¿De cuánto tiempo? Pues estuve primero en una etapa de discernimiento conociéndolos, me fue muy bien y además sentí que era mi vocación. Entré, primero estuve en una experiencia de unos meses en Uganda y ya dije, bueno, pues ya me pongo a disposición porque creo que la misión, los pueblos lo necesitan. ¿Y Carolina? Carolina es portuguesa. Sí, yo soy portuguesa, tengo 26 años y soy fisioterapeuta, pues es la vocación misionera siempre desde pequeña, desde que escuchaba testimonios misioneros, me encantaba muchísimo, mi corazón como que palpitaba y tú no puedes negar esta duda que tienes en tu cabeza, pues es que ¿será que es un sueño mío solo o será que es un sueño de Dios para mí? Entonces que tú haces un camino y vas descubriendo que sí, que es un sueño de Dios también para ti. Y luego lo fui descubriendo desde algunos movimientos. Conocí a algunos, Don Joyeto, que es un grupo de misioneros también en Portugal, pero luego la respuesta veía que irme de misión no estaba con ellos. Yo allí conocí los laicos misioneros combonianos que ponían, que me encantaba mucho la idea de el compromiso, de salvar África con África. Este carisma de San Daniel Comboni me encantaba muchísimo porque era hacer con que la persona sea protagonista de su vida. Entonces que también hice una formación como David y luego me puse a disposición. Allí en Portugal también hice algunas experiencias misioneras más cortas, también con africanos. Y ahora mismo, pues... Estás preparada para irte, podemos decir. Sí. A ver, contadme cuál es el proyecto que tenéis ahora entre manos, ¿no? Ya estáis formados, estáis preparados y bueno, pues ahora, bueno, en breve, en mayo, en el mes de mayo más o menos, partís. ¿Y por qué os ha llamado Manos Unidas? ¿Y por qué habéis estado haciendo este recorrido a lo largo de estos días por nuestra diócesis explicando que os vais de la mano de ellos, podemos decir? A ver, David. Pues precisamente Manos Unidas todos los años ha financiado muchos proyectos de los combonianos, tanto de los padres combonianos como de las hermanas, incluso de los laicos combonianos. O sea, son socios locales, de confianza de Manos Unidas, los combonianos, ¿no? Exacto. Además, yo creo que prácticamente de todas las provincias, si revisamos mínimo un proyecto, es de los combonianos. Entonces, para Toledo nos pidieron precisamente el poder contar por qué Manos Unidas tiene esa relación, financia, y también qué es Manos Unidas y cuál es nuestra experiencia como misioneros. Y todo eso, digamos que al final es una sinergia y vamos trabajando todos juntos, Manos Unidas, los misioneros, y nos apoyamos y así es ese trabajo en red, en fraternidad, es como creo que va haciendo que los proyectos, que a veces parecen imposibles, sin embargo terminan saliendo. Claro, tú por tu experiencia habrás podido comprobar que eso es así, ¿no? Sí. Porque tú has estado en... Yo estuve en Marruecos con Caritas Internacional y luego en Uganda con los combonianos. Y tú has podido ver y das fe de que esos proyectos salen adelante y, bueno, pues de que hay que confiar en vosotros como socios locales, pero también en lo que Manos Unidas propone, ¿no?, como proyecto. Sí, sí. Además, siempre
Es decir, lo importante de los proyectos no es que para un año estén, sino darle continuidad. Por tanto, esa confianza... Mantenimiento, ¿no? Claro, un mantenimiento, esa confianza tiene que generarse por ambas partes y se agradece mucho que la gente colabore para un proyecto y año tras año se siga colaborando, porque lo importante es hacer proyectos que tengan viabilidad, que tengan duración a largo plazo. Por ejemplo, en Uganda estuve en un orfanato, imaginemos que el orfanato un año ya no tuviera ningún ingreso de ningún tipo, no tendría ningún sentido. Entonces todos los proyectos tienen visos de ser a largo plazo, de tener esa viabilidad, y se agradece la confianza de Manos Unidas y de todas las ONGs que van poquito a poco aportando y haciendo que esos proyectos nunca terminen. Oye, David, háblame de un proyecto que el año pasado, en la campaña anterior, financió Toledo, ¿puede ser? Sí. Y que ahora toman las riendas la Delegación de Madrid, me parece. Exacto. Pues sí, es un proyecto en la selva amazónica, en Brasil, de una asociación que está a nivel de Brasil entera y que la lleva precisamente un laico comboniano, compañero nuestro, Shankar, al que le mando muchos recuerdos, y que se llama el proyecto Justiça nos Trillos, que significa justicia en los raíles, porque hay una mina, la mina a cielo abierto más grande del mundo, que está en Brasil, que se llama la mina dos Carajás, y que todo el material que extrae lo tienen que llevar al puerto. Entonces, para unir el puerto con la mina, han construido un ferrocarril de 1000 kilómetros. Claro, ese ferrocarril ha destrozado la selva amazónica y, sobre todo, cada cierto tiempo hay una siderurgia que va transformando poco a poco ese material en el camino, ese metal. Entonces, imaginemos lo que supone un rail, un tren y una siderurgia sin control, de alto rendimiento, en mitad de la selva amazónica. Además de destruir la selva amazónica, ha destrozado comunidades, ha separado, y como no hay señalización, mucha gente ha muerto atropellada por el tren. Las primeras víctimas precisamente que surgieron eran niños que iban al colegio y cruzando pues fueron atropellados. Esta ONG, Justiça nos Trillos, lo que pretende precisamente es concienciar para que esto no siga, y sobre todo las comunidades que estaban allí y que han tenido que trasladarse por la contaminación excesiva puedan encontrar un lugar donde asentarse. El año pasado el proyecto de Toledo financió uno de esos reasentamientos, compró terrenos y dio lugar a un nuevo reasentamiento de la población de Piquiá, de una de las poblaciones, y ese fue el proyecto que financió, el reasentamiento de esa gente. Y claro, como hablábamos de la continuidad, este año, desde Manos Unidas España, se ha vuelto a dar continuidad a ese proyecto para seguir reasentando a todas las comunidades afectadas y, sobre todo, para que esta organización a nivel de todo Brasil pueda tener su voz y su eco y se detenga ese sinsentido, esa barbarie, la selva amazónica. ¿Cuándo os vais, Carolina, y dónde? Si Dios quiera, vamos para Etiopía, quizá por la Pascua, mayo, abril, por allí. Yo voy por 2 años y David por 3, sí, sí. O sea, la misma zona, la misma comunidad. Sí, sí. ¿Y qué es lo que vais a hacer allí? O sea, yo como fisioterapeuta quizá voy a trabajar un poco en contexto de salud y David en contexto de educación, pero cuando estás allí, pues... Haces de todo. Exacto, y además tienes que oír primero a la persona y escuchar lo que le hace falta a ella, porque desde nuestros conceptos occidentales, pues sí, hay que hacer esto y esto y esto, pero lo más importante es oír a la persona y comprender lo que le hace más falta. Eso, entonces, que haces de todo, claro. ¿Conocéis el sitio o la comunidad a la que vais? ¿Tenéis compañeros o amigos, quizá ya conocidos, de David? Pues vamos con un grupo de laicos combonianos de Polonia, que ya está allí. Entonces, aunque no los conocemos personalmente, pero sí, obviamente, sabemos de ellos, sabemos de su trabajo, hemos recibido toda la información que han ido enviando todo este tiempo y vamos a vivir con ellos. Ya no sabemos si justo con ellos o a lo mejor se abre, como ya somos más, se abre algún otro proyecto en Etiopía. Los padres combonianos barajan varias hipótesis y cuando estemos allí, claro, ya se verá según las necesidades y todo, pero sí, el lugar al que vamos, los combonianos llevan tiempo trabajando y además un trabajo encomiable, muy respetado allí y vamos con esa seguridad y con esa fraternidad, ¿no? de ir con los hermanos de Polonia. ¿Allí los misioneros quién son? Quiero decir, ¿se les respeta, se les acoge, las comunidades os miran con confianza o eso es algo que hay que trabajarse y que los padres combonianos quizá ya tienen ganado? Pues parte y parte.
Porque es cierto que la realidad católica en Etiopía es muy pequeña, no sé si es el 1 o el 2%, y aparte no se reconoce como iglesia, sino que tiene un reconocimiento como ONG, porque allí no hay reconocimiento de la Iglesia Católica como iglesia, pero bueno, pero eso no quita que todos los proyectos que tiene la Iglesia Católica, por ejemplo en Addis Abeba hay un complejo de la Madre Teresa enorme, parece una ciudad, y claro, eso está reconocidísimo y valoradísimo. Entonces la Iglesia Católica tiene mucha aceptación y es muy querida por toda la ayuda que presta y todo el acompañamiento que hace. Cuando se va a un lugar nuevo, desconocido, pues hay que ganarse la confianza, y en eso los combonianos son expertos. Entonces confiamos en ellos porque sabemos que vayamos a un lugar ya abierto o vayamos a abrir, al ir con ellos pues vamos abriendo camino y vamos con esa confianza. ¿Con confianza también, Carolina, o por ser la primera vez con un poco de miedo? Claro, con un poco de miedo, el miedo está, pero con esta confianza también, porque desde mis capacidades yo creo que hay mucha cosa que no consigo hacerla, pero desde Dios, desde los dones que Dios me da, pues todo se hace, yo voy con esta confianza, sí. ¿Los dos teníais trabajo? Yo tenía, sí. Estabais trabajando. Sí. Y el decir me voy en vuestros ambientes más cercanos, familia, amigos, ¿no supone un bueno, ¿y esto por qué? A ver, contadme cómo se lleva eso. Bueno, desde mi familia yo creo que se lo esperaban y además no había tanta sorpresa porque bueno, mis padres también fueron misioneros cuando ellos se casaron. Entonces lo llevas en la sangre. Sí, más o menos. Además, yo creo que como ya, digamos, pasaron el mal trago con mis padres, conmigo lo tenían un poco más asumido, y lo que no quita que haya mucha pena y mucho, a veces, pues, añoranza. Por parte del trabajo sí lo entendieron, o sea, lo aceptaron y lo quisieron con mucha alegría, pero tampoco lo entendían muy bien, ¿no? Porque era profesor, además la labor del profesor creo yo que hace mucho bien a todos los alumnos cuando te implicas con ellos. Y bueno, decían, con todo el trabajo que hay aquí, ¿por qué? La vocación. Es que poco más se puede explicar. Entonces, bueno, dejar el trabajo a veces no se entiende tanto porque era un trabajo que te permitía también estar con las personas, pero bueno, la vocación a veces no se entiende, pero se sigue. Sí. ¿Carolina? Para mí fue un poco así, o sea, también desde mis amigos, las personas que ya me conocen, pues no fue una cosa novedosa, porque siempre hice un camino así muy cercano con los misioneros, y así que no fue una cosa novedosa. Pero claro, para mis padres, al principio estaban un poco no creyentes que es una realidad que me voy, pero ahora mismo y también les agradezco su apoyo. Exacto, porque eso es importante. Y claro, en mi trabajo pues lo dejé y claro que me costó un poco porque tenía un buen trabajo, pero cuando tú sientes dentro que tienes que ir, pues ahí estás. Sí, bueno. Lo que está claro, y creo que ese es el objetivo de este programa, es que todos tenemos que colaborar, todos tenemos que implicarnos y todos podemos hacerlo en esta campaña número 60. O bien, como hacéis vosotros, que desde luego es digno de alabar, ¿no? Entregando vuestra vida, pero así con letras mayúsculas, ¿no? A lo que es la misión, los proyectos y demás. O bien, bueno, pues los que puedan, de manera generosa, con sus donativos, con su tiempo también, ojo, como los voluntarios de Manos Unidas, que aquí pues yo doy fe de que trabajan y mucho en las distintas delegaciones, ¿eh? Lo cierto es que todos tenemos algo que aportar en esta campaña número 60. Muchísimas gracias, David. Carolina, mucho ánimo, A ti. buen viaje y gracias por estar con nosotros, de verdad. Y a ustedes, gracias por su compañía. La semana que viene volvemos. Adiós.